En un pequeño poblado de Veracruz, enclavado al borde de la selva, vivía un niño llamado Pedro. Tenía 8 años y una curiosidad que a menudo lo llevaba a los límites del monte, un lugar que su madre le había prohibido estrictamente. Cuidado, hijo, los chaneques se llevan a los niños que se alejan demasiado, le advertía una y otra vez. Pedro, sin embargo, creía que eran solo cuentos para asustar. Una tarde, mientras jugaba a esconderse, se le ocurrió una idea audaz. Se adentraría un poco más en la selva, solo para ver qué había. Siguió un pequeño sendero, maravillado por los sonidos de las aves y el olor a tierra mojada. De repente, escuchó un sonido peculiar, como un tintineo de campanitas. Miró a su alrededor y vio un ser pequeño, con una piel oscura y arrugada, y ojos que brillaban con picardía. Era un chaneque. El pequeño ser le hizo una seña, invitándolo a seguirlo. Pedro, intrigado y sin miedo, lo siguió. El chaneque se movía con una rapidez asombrosa, saltando entre las ramas y riendo con una voz aguda. La diversión duró un rato, mientras jugaban a las escondidas entre los árboles. Sin embargo, cuando el sol comenzó a bajar, Pedro se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. El chaneque desapareció sin dejar rastro, y el silencio de la selva se hizo más profundo y amenazante. El pánico se apoderó de él. Corrió en una dirección, luego en otra, pero cada camino parecía idéntico. Se sentó bajo un árbol, sintiendo el frío de la noche que se acercaba, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. A lo lejos, escuchó las voces de sus padres que gritaban su nombre. Quiso responder, pero no tenía fuerzas. Mientras tanto, la gente del pueblo se había unido a la búsqueda. Un anciano de la comunidad, conocido por su sabiduría, les dijo: el chaneque lo desorientó. Hay que pedirle que lo regrese. La madre de Pedro, desesperada, dejó una pequeña ofrenda de tamales y dulces en la entrada de la selva, un ritual ancestral para apaciguar a los chaneques. La mañana siguiente, la búsqueda continuó. Justo al amanecer, el padre de Pedro lo encontró. El niño estaba dormido, acurrucado bajo el mismo árbol donde se había sentado la noche anterior. Parecía ileso, pero su mirada estaba perdida y no podía recordar cómo había llegado allí. Solo recordaba al pequeño ser y el juego que lo había llevado a perderse. Desde ese día, Pedro nunca más se aventuró solo en la selva. La experiencia le había enseñado que los cuentos de los chaneques no eran solo historias de miedo, sino advertencias para respetar los límites de la naturaleza y sus misterios. Y en el pueblo, la gente siguió creyendo que los chaneques eran guardianes de la selva, que a veces jugaban con los humanos, pero siempre con una lección detrás.